La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este jueves 30 de julio en 5 minutos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron este jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X. De acuerdo con el mando militar, la operación comenzó a las 8 de la noche y fue ordenada como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. El organismo añadió que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región. Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente, indicó el comando militar. Horas más tarde, el CENTCOM señaló que concluyó con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán y remarcó que la ofensiva tenía como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo. Más de 50,000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados, detallaron las fuerzas estadounidenses. La nueva acción militar se produce pocas horas después de que el presidente Donald Trump prometiera responder con firmeza a los ataques lanzados por Irán contra posiciones estadounidenses en Jordania. Estados Unidos pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, convocar a una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Nicaragua tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que el país nunca más celebrará elecciones y el anuncio de una reforma constitucional parcial para modificar la abolición del voto. El embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, envió una carta al Consejo Permanente del organismo en la que solicitó una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar la situación política de derechos humanos en el país centroamericano. La petición de Stevenson señala dos hechos concretos como fundamento de la urgencia. El primero es la declaración pública de Daniel Ortega el 19 de julio, en la que anunció la eliminación permanente de los procesos electorales. El segundo es el anuncio del 24 de julio de una revisión parcial de la Constitución orientada a impedir que cualquier persona vinculada a la oposición, real o percibida, acceda al poder por la vía electoral. Para Stevenson, ambas medidas constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas. En su carta, el diplomático advirtió que la dictadura de Murillo Ortega ha exacerbado drásticamente la situación urgente en Nicaragua al declarar abiertamente la supresión del cambio electoral pacífico. Brasil mantiene en Brasilia a su embajador en Buenos Aires, mientras se evalúa la crisis diplomática con Argentina, desatada tras los ataques del presidente Javier Milei contra el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el ministro de la Corte Suprema Alexander de Moraes durante un acto político del Partido Liberal celebrado el sábado 25 de julio en Sao Paulo. El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Vitelli, aterrizó en Brasilia el lunes tras ser convocado a consultas por el gobierno de Lula. El miércoles se reunió durante aproximadamente 13 horas con el canciller Mauro Vieira y la secretaria de América Latina y el Caribe, la embajadora Gisela Padovan, según informó Metrópolis. La cita estuvo centrada en la evaluación de la crisis y no en la adopción de decisiones. El gobierno brasileño decidió mantener a Vitelli en el país por tiempo indeterminado, mientras se observa la evolución del cuadro bilateral. Según fuentes diplomáticas, aún es pronto para su regreso. Brasil espera que la tensión disminuya y no percibe señales de una disculpa por parte de Milei. Milei participó como orador en la convención del Partido Liberal, que oficializó la candidatura de Flavio Bolsonaro a la presidencia de Brasil. En su discurso llamó a Lula presidiario y calificó al ministro de la Suprema Corte Federal, Alexander de Moraes, de basura calva, luego de que se le negara una visita al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta causas judiciales en Brasil. La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron al país durante 53 días. El documento firmado por el fiscal anticorrupción Brian Melgar instruyó a la policía a aprender y trasladar a Morales a la unidad policial especializada de lucha contra la corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. No nos van a intimidar, seguiremos luchando junto al pueblo como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto, el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos, aseguró Morales en su cuenta de X. La investigación contra Morales se centra en 6 delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado,
terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, investigación pública delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal formalizada el 1 de julio por el Comité por Santa Cruz, que identificó a Morales como principal impulsor de las protestas y bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.